¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! Así comenzó la trágica destrucción de un pueblo que se entregó en forma delirante al mito revolucionario. Su primer gesto de rebeldía fue romper sus vínculos con el pasado y con el extranjero. Las empresas americanas fueron confiscadas y destruidas y luego enterradas simbólicamente. El monumento al barco de guerra americano Maine, tan vinculado a la independencia de Cuba desde 1898, fue derribado. El comunismo empezaba por cortarle sus raíces históricas al pueblo de Cuba y lo llevaba al caos. Los niños se sublevaban contra los padres y esgrimían las ametralladoras como si fueran juguetes. Se renegaba del pasado y también se tachaba la palabra Dios de la Constitución. Era un pueblo que se ofrecía inerme al hacha del verdugo infatigable. Las cárceles se llenaron de hombres que iban a ser inmediatamente sometidos a los fatídicos tribunales revolucionarios. A las puertas de las prisiones se amontonaban los familiares en una larga e inútil espera. Quizás tan solo para poder decir adiós a los que iban a morir. La isla entera se convertía en un gigantesco cementerio lleno de cruces. Cementerio, pero además cuartel. Hombres, mujeres y niños esgrimían las ametralladoras contra enemigos invisibles. Era un viento de locura que lo arrasaba todo y nublaba las mejores inteligencias. Las armas brotaron de entre las piedras y todo adquirió de pronto un aire bélico. El nuevo régimen montaba al país en pie de guerra, aunque nadie sabía contra quién. A la vuelta de cada esquina, en cada promontorio, se veía emplazada una ametralladora esperando un ataque que nunca llegaba. Todo en nombre de la revolución. Manos femeninas, hasta ayer acostumbradas a los delicados menesteres de su sexo, se tornaron rudas y fanáticas a la hora de esgrimir la metralleta. Y comenzó el éxodo de más de 500.000 de cubanos que huían de la isla infortunada por todas las vías. Toda la riqueza había sido destruida, las clases dirigentes del país aplastadas, el pasado arrancado de raíz. Nada quedaba en pie. Pero por otro lado, mientras los cubanos huían, caras extrañas aparecían en los aeropuertos y calles del país. Eran los nuevos conquistadores que arribaban. Y con los invasores llegaba un idioma extraño y áspero que era preciso entender. El ruso se enseñoreaba de las aulas. Todo se volvía ruso de repente. Los restaurantes, las comidas, los letreros. La letra con sangre entra, dirían los exóticos recién llegados, que devoraban los pocos manjares que quedaban en la isla y vivían a cuerpo de rey. Con el hambre del pueblo vino quizás su amargo despertar, porque mientras la nueva clase dirigente usurpaba todos los privilegios, en las calles las gentes del pueblo esperaban interminablemente para obtener un mendrugo de pan. El control policíaco se hacía cada vez más férreo. Las miradas de los milicianos se tornaban duras y hostiles. No había ya esperanzas para el pueblo de Cuba. Había caído en un barranco. Comenzaba la resistencia. Se iniciaba el sabotaje. Los conquistadores tropezaban contra la voluntad de un pueblo que puede ser engañado un tiempo, pero no todo el tiempo.
Los milicianos tenían que vigilar los establecimientos para protegerlos de la resistencia interna. La isla de Cuba empezaba a arder de un extremo a otro por combustión interna. Toda la vigilancia era inútil para impedir que el movimiento clandestino realizara su tarea incendiaria. En el mismo corazón de la ciudad se hacía sentir el clamor de protesta de los iniciadores y primeros mártires de la nueva guerra de independencia que lo reducían todo a cenizas. La bahía de La Habana, antaño lugar de ajetreo intenso, quedó inmóvil. Las calles desiertas, sin luces, la ciudad perdió súbitamente su fisonomía alegre y desenfadada. El éxodo, el hambre, el sabotaje, los fusilamientos inacabables habían matado la alegría cubana. El mundo entero contempla asombrado el espectáculo de los barcos que abandonan La Habana rumbo a la libertad, con una carga de dolor humano que no tiene precedentes en la historia de todos los éxodos. Más de 100.000 prisioneros, miles de fusilados, cada hogar enlutecido, los campos calcinados, la riqueza destruida, la nueva clase aliada al conquistador, disfrutando de privilegios feudales. El éxodo de cubanos de todas las clases sociales continuaba. Atrás queda Cuba, la isla fascinante, sola, triste, abandonada a su suerte, en manos duras y enemigas. Vamos ahora a la ciencia y a la ficción. Salgamos de los horrores del presente, la isla de Cuba. La bomba atómica cambió la faz del mundo y hasta quizás la conciencia del mundo. Todo ya es posible. Einstein modificó todas las nociones de tiempo y espacio. El hombre está conquistando el espacio y está conquistando el tiempo. Quizás pronto sea posible retornar al pasado, revivirlo, repasarlo con algo más que la memoria. Cerremos los ojos, abandonémonos a la ficción. Podemos apretar un botón y retornar a la Cuba de ayer, a un día cualquiera, de un año cualquiera de la Cuba de la era republicana y democrática. Allá vamos. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Miami, la bella y acogedora ciudad floridana.
Nos disponemos a salir en un avión que lleva en sus alas la bandera cubana hacia La Habana. Lejos, a la distancia, entre brumas, se desdibuja la silueta de aquella Habana esplendorosa que rebosa alegría, optimismo y pasión. Ya estamos en la Habana de ayer. Abajo, a nuestros ojos asombrados, se abre una ciudad extensa, bulliciosa, limpia, prometedora. Estamos llegando a una tierra que aún no puede prever el trágico destino que la aguarda. Sus hijos ríen, trabajan, luchan, hacen política apasionada, pero aún sin odios violentos y sin sangre. Esta es la Habana de ayer, y su luz desbordante estalla ante los ojos del recién llegado. Esta ciudad de La Habana del siglo XX está cargada de tradiciones. Estas piedras centenarias no han sido colocadas por el azar. Son la obra del hombre que quería expresar en ellas su inquietud espiritual. Cada una venía a integrar el edificio de la nacionalidad cubana. Emil Ludwig, al hablar de La Habana, dice que esta era, en la época de la Volanta, junto con París y Viena, una de las ciudades elegantes del mundo. Desde que se inauguró la República en 1902, toda la isla estuvo entregada a un febril afán constructivo. Era un sueño tejido con acero y concreto. Y muy especialmente La Habana, que se empinaba al cielo en un anhelo de desarrollo vertical que desafiaba a las mejores ciudades del mundo. También La Habana se extendía hacia el horizonte en infinidad de repartos modernos con viviendas al alcance de gentes de recursos modestos. Los cubanos que vagan hoy por el mundo, desterrados de su pequeño paraíso, no podrán jamás resignarse a su triste suerte. Siempre tendrán prendidos a los ojos los verdes de Cuba y las estampas de una vida que no se puede mejorar en ningún otro rincón del mundo. Grandes avenidas cruzaban los repartos residenciales. Los sistemas de financiamiento establecidos en el país desde hacía muchos años permitieron que la muy extensa clase media y trabajadora viviera en un confort similar al que disfrutan en los países más desarrollados. En la época de los baños de mar bajo techo, en La Habana, había edificios en los cuales bañarse era un rito. Muy pronto el cubano conquistó sus costas de miles de kilómetros y se volcó al mar con pasión. Cuba es en realidad un archipiélago de 1.600 islas. Indispensable al progreso de los pueblos es el agua. Y en toda Cuba la mano del hombre había abierto surcos para conducir el precioso líquido a los más apartados rincones. El adelanto de Cuba en los últimos años en cuanto a alcantarillado, acueductos y drenaje fue notable. Fue una labor incansable para vencer una de las mayores dificultades que existían desde los tiempos de la colonia. Se lograron resultados sorprendentes en pocos años. Hasta zonas despobladas llegaron modernos acueductos. Lo que es hoy un lugar desierto, inútil y sucio, fue en un tiempo uno de los puertos de mayor movimiento en la América. Los grandes transatlánticos hacían escala en el puerto de La Habana. Los pasajeros que llegaban a La Habana por el mar encontraban un edificio moderno, las oficinas de aduana. El año anterior a la ocupación rusa, la aduana recaudó más de 135 millones de pesos. Después, nada. Aquello se convirtió en un cementerio.
Las armas no pagan derechos aduanales, por supuesto. La aviación cubana en aquellos días había llegado a un grado de desarrollo extraordinario. La salida del vuelo 401 con destino a Miami. Aviones cubanos ostentando la bandera nacional volaban a Europa, a Estados Unidos y a la América Latina. Todas las ciudades de Cuba estaban enlazadas por un servicio de autobuses eficientes. Cuba había logrado ya una organización y disciplina en los servicios urbanos e interprovinciales que podía competir con los mejores de Europa. ¿Qué es esto? Esta no es la Cuba de ayer. Quizás hemos ido más allá en el tiempo. Esta escena es de una Habana primitiva, casi al borde de la época de los coches tirados por caballos. Sin embargo, la propaganda comunista se empeña en describir a Cuba como un país subdesarrollado, rescatado por el marxismo. Esta es la imagen que nos brindan en sus elucubraciones dialécticas. No, la Cuba de ayer no puede ser calumniada. Esta es una escena de cualquier año anterior al comunismo. Diariamente, en los muelles, se descargaban centenares de automóviles que se vendían a precios casi semejantes a los de los Estados Unidos. De cada 28 habitantes, uno era poseedor de un flamante automóvil. Hoy no se encuentra una pieza de repuesto. Bellos tiempos aquellos en que se compraban en cualquier esquina. Automóviles de todas las marcas, americanos y europeos, llegaban a Cuba tan pronto salían de las fábricas. La hacienda pública en Cuba estuvo sometida en ciertas etapas al embate de la polémica política, pero el país avanzaba a pesar de esto. En 1952, por ejemplo, Cuba estaba por encima de todos los países en reservas monetarias. Tuvo siempre una moneda fuerte a la par con el dólar. El descuento del 2% que se veía en algunas cotizaciones se debía al impuesto sobre la exportación de moneda. Nunca tuvo Cuba control de cambio debido a su abundancia de reservas monetarias internacionales. Así encontró el gobierno comunista la moneda cubana cuando se apoderó de los controles del Estado. Todo aquello ha desaparecido. Los billetes de banco de Cuba son hoy una cosa tragicómica, firmados con el alias de un aventurero internacional. La Cuba de ayer, aunque había llegado tarde al concierto de las Naciones Libres de América, pugnaba por colocarse a la cabeza y nunca abandonó el ideario del apóstol Martí. El obrero cubano, que hoy ha perdido todas sus conquistas sociales, recuerda con melancolía los días dorados en que ganaba jornales altamente decorosos y se sentía seguro en su plaza. Los retiros, el descanso retribuido, la inamovilidad y tantas otras conquistas sociales habían sido logradas por el sindicalismo cubano tras largos años de lucha que culminaron en leyes laborales excepcionalmente avanzadas en el mundo moderno. Todo eso pertenece al pasado. La industria textil era una de las más importantes del país. En los últimos años había más de 80 millones de pesos invertidos en ella y cerca de 25.000 obreros libraban su sustento en las distintas fábricas de tejidos. Cuba se autoabastecía y exportaba tejidos. Cerca de 5.000 caballerías de tierra estaban dedicadas al cultivo del tabaco. 600 millones de cajetillas de cigarros se produjeron en el año 1958. Cuba era famosa por sus habanos. Las inversiones en el tabaco y sus derivados ascendían a cerca de 60 millones de pesos. Más de 130.000 obreros vivían de esta industria.
el país contaba con las más modernas máquinas elaboradoras del pan. Era esta una de las muchas industrias que habían avanzado a niveles extraordinarios. Hoy, hasta el pan ha desaparecido. Entre las nuevas industrias que estaban en proceso de desarrollo estaba la vinatera. Vinos de las más variadas frutas se producían en Cuba y hasta se exportaban. La fabricación de lámparas para el mercado interno y para la exportación se había ya desarrollado en forma sorprendente. Muchos de los más grandes hoteles de los Estados Unidos exhiben lámparas de singular belleza, elaboradas por obreros cubanos. En 1941 se instaló en Cuba la primera fábrica de gomas para automóviles. En 1945 se estableció otra planta y otra en 1946. Fabricaban gomas, cámaras y zapatos con suela de goma. La producción industrial y agraria de Cuba era de una diversidad extraordinaria. No es posible enumerarlas todas. Una de las más curiosas industrias que se estaban desarrollando en el país cuando sobrevino el caos era la fabricación de muñecas. En Cuba se producían las más lindas muñecas del mundo. Había una industria del cine. Técnicos y artistas fueron divididos por el comunismo. En el sketch siguiente se verá cómo aquellos actores han sido hoy aventados por el huracán político. Unos están en el exilio. Otros han muerto y otros visten de milicianos. Nada ha quedado en pie de la vieja fraternidad. Escena una, toma una. Todo sucedió en una oficina como otras tantas, y él era un jefe como cualquier otro, hasta el día en que empezó a trabajar aquella secretaria. Era tanta su tragedia que no se atrevía a decirle nada. Era una situación terrible. Pero he aquí que un buen día... Oye, Chipendía, ¿tú te has fijado cómo el jefe le está fajando a Cuquita? ¿A Cuquita? A Cuquita. No, caballero, que lengua, ni la lengua sabe. ¿Qué lengua de qué, Chimendía? Si yo mismo, con mis propios ojos, lo he visto echándole cada mirada a la chiquita que para que te... No, me no digas eso, compadre. Mira, conversemos, Jefe, Diga, señorita. ¿usted tiene algo que hacer luego a la salida? ¿Yo? Oh, nada, absolutamente. ¿Por qué? ¿La puedo ayudar en algo? Bueno, es que yo había pensado que podíamos salir juntos. No. Ah, bueno, pues, para luego es tarde, ¿no? Así es que, andando. Hay días que uno está de suerte, ¿verdad? ¿Le fajo ahora? No, hombre, todavía. Hay que tener tacto y diplomacia. Tacto y diplomacia. Bueno, ¿y qué le parece si nos vamos a dar un traguito para ir entrando en cancha? Ah, sí, vamos a darnos un traguito a mi apartamento. ¿Qué le parece? ¿A su apartamento? Hombre, no faltaba más, vamos. Pero pase, que es usted en su casa. Gracias. Bonita la casa, preciosa. Bueno, como su dueña, claro. ¡Uy, qué amable! No, que va, justicia nada más. ¿Tato? Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, mire, yo me voy a aligerar un poquitico de ropa porque hace un poquito de calor. Sí, cantidad Usted de... póngase cómodo. Mire, se puede sentar aquí y tomar lo que más le guste del bar. Yo estoy cómodo ya. Ey, un momento, amigo. Espere a que ella se arregle. Hay que actuar con tacto y diplomacia. La lógica es preparar los tragos.
trato y diplomacia. Jefe, ya puede pasar. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, mi jefe, happy birthday to you, jefe. La educación en Cuba había alcanzado niveles sorprendentes. En 1958 el porciento de analfabetos era solo de un 23%, es decir, inferior a la mayor parte de los países de la América Latina. Hasta la llegada del comunismo, Cuba tenía uno de los más altos presupuestos para la educación pública entre todos los países de Latinoamérica. La escuela privada, tanto laica como religiosa, había llegado a niveles de desarrollo que solo podrían compararse con los países de más alto estándar cultural. Todo eso se ha venido al suelo y aquellos niños han tenido que huir de Cuba, o están en Rusia esclavizados, o tienen que esgrimir una metralleta para servir al Estado soviético. Cada año, los actos de graduación en los millares de escuelas del país ofrecían uno de los más bellos espectáculos en el marco de aquella isla consagrada al trabajo y al estudio. Hubo una época, ya perdida en el pozo del pasado, en que las mujeres cubanas vivían consagradas al cultivo de su propia femineidad. Las mujeres se portaban como tales y dominaban el escenario isleño con sus siluetas tentadoras. De la cálida tierra cubana emanaba un aire de sensualidad. Era una isla cargada de frutas jugosas y dulces. Quien arribaba a ella era atrapado por su vegetación exuberante. El tipo de la mujer criolla tenía un sello inconfundible en el mundo entero. Los mejores diseñadores del mundo encallaban en la isla, porque allí podían encontrar las mejores y más devotas modelos. La elegancia era un culto en las mujeres de Cuba. Una exposición de trajes de baños era una fiesta para los ojos. Después, nadie sabía de truzas ni las recordaba. Eran tan solo un pretexto para darle fiesta a los ojos. Era un pueblo que sabía ver y apresar con la mirada. Los cubanos, que siempre fueron viajeros infatigables y que hoy vagan por el mundo, han sido acusados de que miran demasiado, quizás con demasiada avidez, pero vienen de una tierra en que siempre había tanto que ver y en donde se había creado hasta un diálogo de ojos. Nada podrá nunca saciar el afán de ver que tenían los hijos de esta isla en la que todo entraba por los ojos, desde el día aquel de 1492 en que Colón estalló de gozo al descubrir la tierra más hermosa que ojos humanos vieran. Estas escenas que vienen del pasado y que pertenecen rigurosamente a la historia constituirían un documento subversivo si se exhibieran en la Cuba de hoy, en donde un mercado es una exacta reproducción del vacío. Hubo una época en que los cubanos podían comer cuanta carne pudieran comprar. Los mercados del pasado estaban colmados de los más variados artículos. ¡Qué bello era este país cuando era subdesarrollado!, pensarán los dialécticos de hoy en su intimidad. La Navidad cubana era una fiesta excepcional que se sobreponía a todas las otras fiestas. Santa Claus se mezclaba con los Reyes Magos y cada familia se ensimismaba en su propia fiesta.
porque Cuba era todavía un país de familias, unidas en sus propios goces, volcadas sobre tradiciones pascuales con un entusiasmo raro en el mundo actual. Creer en los Reyes Magos todo el mayor tiempo posible era como prolongar la niñez y alargar la felicidad. Qué exquisito cuidado para mantener la ilusión de los niños, para retenerlos en la niñez. Dijérase que los padres tenían miedo de que sus hijos crecieran. ¿Qué mundo de ilusión se esconde en el corazón de la niña que sueña trémula de esperanzas? Pero qué crueles han sido los comunistas al privar a los niños de sus ilusiones y lanzarlos a destiempo a la realidad de este mundo hostil. En aquella Cuba de ayer, nunca se acostó un niño sin un juguete el Día de Reyes. Para muchas instituciones comerciales era cuestión de honor hacer llegar un juguete al necesitado. Todos los corazones se ablandaban, todas las bolsas se abrían, todas las caras se llenaban de alegría. Cada hombre un niño era el lema obligado. Pocos pueblos tenían un espíritu de solidaridad tan firme como aquel pueblo infortunado. Las colectas de la Liga contra el Cáncer o aquellas otras que se hacían para los ciegos arrojaban cifras fantásticas. Nadie negaba su contribución. Y los fondos recaudados volvían al pueblo en servicios hospitalarios y en atención médica. Hay una vieja leyenda que dice que Pinar del Río, la provincia del extremo occidental de Cuba, a la que llaman la Cenicienta, fue devuelta por el mar a los hombres. En Pinar del Río, la luminosidad del paisaje sorprende al viajero y lo aturde. Es la tierra del tabaco, de las cuevas, de los valles hermosos. Frente al valle de Viñales, el ánimo enmudece y las palabras sobran. Cuba es verde en la hoja verde del tabaco y la banana, verde en la verde sabana que en el risco azul se pierde, en las palmas que el mar muerde, en las malezas y flores que apagan los soles rojos. Cuba es verde en sus montañas, en sus llanuras de cañas y también en su esperanza. En el camino hacia Soroa, tiene uno la sensación de que está descubriendo de nuevo, de tan primitivos que son los paisajes. Los árboles, la infinita variedad de flores, todo este mundo de color y de sombras se mete por los ojos y ensancha el espíritu. Hay una relación entre el cubano y su luz, entre él y sus flores. Por eso, cuando se le ve por el mundo desterrado de su jardín, parece un ser sombrío y triste. El que cultiva orquídeas es como un monje. No puede hacer otra cosa que cultivar orquídeas. Ellas son absorbentes, devoradoras, como el amor de una mujer celosa. Las tierras del tabaco fueron las que inicialmente dieron fisonomía a la sociedad rural cubana. Allí se creó un tipo humano distinto, el veguero, de largas patillas y jipijapa, modelo del viejo Liborio con machete al cinto
cuya imagen se popularizó en el mundo entero en las cajas de tabacos habanos. El tabaco de vuelta abajo tiene fama de ser el mejor del mundo. Varadero, en la provincia de Matanzas, era un centro turístico conocido en el mundo entero. Tenía muelles modernos a los que atracaban yates de todas partes. El turismo dejaba millones de dólares en la playa de Varadero, situada cerca de La Habana. La playa era un milagro por su arena fina y por el azul de sus aguas. Los cubanos estaban tan orgullosos de Varadero como los mexicanos de Acapulco. La alargada costa en el norte de la isla ya estaba convirtiéndose en una especie de costa azul, jalonada de hoteles, villas y yates. Viajeros de todo el mundo venían a remansarse en el azul de Varadero. Varadero competía ya con Miami como punto de atracción para los yatistas de todo el mundo. Y cuando se iniciaban todos los años las famosas regatas de remos de Varadero, la playa hervía de gente y sus hoteles eran pocos para albergarlas. Hoy, rusos y chinos van a Varadero a buscar el pasado, pero ya no es más lo que fue en un tiempo. Había en la Cuba de ayer una intensa pasión por los deportes, desde el elegante de la equitación hasta el béisbol. La natación casi formaba parte de la educación de los niños. En los clubs, en las escuelas, en los hoteles, los cientos de kilómetros de playa, todo el mundo nadaba. Tierra adentro, el guajiro cubano tenía pasión por las peleas de gallos, que eran además una atracción turística. Las carreras de autos que se celebraban en el malecón de La Habana todos los años tenían carácter internacional. Los corredores más famosos del mundo tenían a Cuba en su itinerario. El pueblo se volcaba sobre el espectáculo con un entusiasmo extraordinario. El Palacio de los Deportes, edificado en La Habana, da una idea del auge deportivo en el país. Era el centro nervioso de esa actividad. El boxeo, como el béisbol, era deporte apasionante y popular. Peleas por campeonatos mundiales se escenificaron en Cuba y eran televisadas al extranjero. Hoy, el único deporte que se practica en Cuba es el de la delación. No hay fervor popular en él, pero lo patrocina el gobierno. Santa Clara está muy próxima al centro geográfico de la isla y fue fundada en 1869 por varias familias procedentes de Remedios. La ciudad tenía un aire de febril actividad. La provincia se llama de las Villas porque tenía varias ciudades importantes. Entre estas, Cienfuegos, junto a la bahía de Jagua, en donde todavía se ve el antiguo castillo de Jagua. Mayagigua es un remanso para el viajero, un remanso en verde para el cuerpo y para los ojos fatigados. Los paisajes marinos y las playas de la provincia tienen un tono distinto a los de la región occidental. Quizás el azul del mar es más definido, quizás la arena es más oscura. Sus hoteles son preciosos. Trinidad es un salto al siglo XVIII. El tiempo se ha detenido en sus callejuelas. Trinidad, con sus viejas casonas coloniales, aislada del ritmo vertiginoso de la isla,
parecía un mundo aparte. Y quizás sigue siendo bajo la conquista rusa un mundo aparte e impenetrable. Estas piedras de Trinidad han sobrevivido a tantos embates que se hace difícil pensar que los conquistadores puedan alterar su fisonomía. Trinidad es triste, pero es eterna. Es la Toledo de Cuba. Los cubanos la conservan como una reliquia. Allí estará siempre esperando, detenida, fija, inmóvil, a no ser que pongan una base de cohetes en sus alrededores. Los ríos de las alturas de Trinidad, como el Anabanilla, presentan saltos de agua extraordinarios. El salto mayor de la Navanilla, al que se llama de la Siguanea, es de una belleza singular. Ya hacia topes de Collantes, de pronto nos tropezamos con un cambio radical en la vegetación. Cambia el color, cambia el aire. El viajero pierde la respiración. Los árboles que se ven a ambos lados son los característicos de países fríos. Y los frutos en topes de Collantes son otros. Allí se da el melocotón y algunos más que requieren climas fríos. Topes de Collantes es famoso como centro médico. En lo alto descuella el hospital, que es como un monumento a la lucha contra la tuberculosis. Otros centros médicos de importancia existen en toda la isla, dedicados a la cura de diversas enfermedades. Antes de la ocupación comunista, Cuba tenía un médico por cada 930 habitantes, es decir, el segundo lugar en la América. Las instalaciones hospitalarias, públicas y privadas, eran modernísimas. Abundaban en toda la isla las bien equipadas casas de socorros, pero no era solo el número de médicos, sino además su calidad. La medicina cubana tenía un envidiable grado de desarrollo y podía competir con la de los países más adelantados del mundo. En materia ortopédica, Cuba, la de ayer, poseía los equipos más modernos y los especialistas dedicados a esta rama de la medicina eran más que notables. La asistencia médica en cualquier rincón del país estaba maravillosamente organizada y las clases más humildes de la población podían disponer de los adelantos de la medicina moderna y obtener asistencia gratuita. En Cuba había un radioreceptor por cada 4 habitantes y un televisor por cada 15, y sus empresas de radio y televisión disponían de los equipos más modernos. Muchos artistas murieron de tristeza en el exilio, como el gran actor cómico Federico Piñero. Otros abandonaron el país porque el régimen amordazó todas las formas de expresión. La actriz Charito Sirgo también murió fuera de Cuba, y su entierro fue una expresión del espíritu de solidaridad que une a los cubanos que vagan por el mundo. El arte cubano se ha dispersado. Los mejores artistas han tenido que ir a cobijarse bajo otros cielos, pero todos siguen actuando con el corazón puesto en la isla perdida. No importa dónde estén, lo mismo en Europa que en América, todos portan un mensaje lleno de melancolía y son ahora los mejores embajadores de aquella Cuba del pasado. Cubano que dejaste el viejo malecón, quisiera
preguntarte a dónde fue el son. El son se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía. Rompieron sus guitarras, callaron sus pregones, y en vez de 1000 canciones solo hay llanto y soledad. El son se fue de Cuba llorando de tristeza, se ha ido el manicero y también la bayamesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no oirás risa cubana, porque el sol se fue de allá. Tristeza, se ha ido el manicero y también la bayamesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no oirás risa cubana, porque el sol se fue de allá. La ciudad de Camagüey, que hoy tiene nombre indígena, se llamó en un tiempo Puerto Príncipe. Todavía conserva el aire colonial y cuando se entra en los patios de sus casas, saltan a la vista como mudos testigos los antiguos tinajones. Ya en Camagüey, en los finales del período anterior al comunismo, comenzó la explotación de los pozos de petróleo que representaban cuantiosas inversiones de capital en la zona. Además de la ganadería, Camagüey tiene extensos cultivos de caña y varios centrales. Una gran proporción de la producción azucarera total del país provenía de Camagüey en los tiempos en que el oro verde era la riqueza de los hijos del país. Santiago de Cuba está engarzada en un anfiteatro de enormes terrazas, que es como una quiebra de la Sierra Maestra. Es una ciudad custodiada por lomas. Sus calles empinadas y sus iglesias antiguas hablan del abolengo histórico de la ciudad fundada por Velázquez. Cubanos y americanos pelearon hombro con hombro en la histórica batalla de San Juan, en las postrimerías de la dominación española en Cuba. Aquí, en el fuerte El Viso, las fuerzas españolas, al mando del heroico general Vara del Rey, resistieron largamente el incesante bombardeo americano. El viejo fuerte sigue resistiendo el embate de los años.
Monterrús es una de las principales zonas cafetaleras de la región oriental. La caficultura exige mucha mano de obra. Durante todo el año cultivaban café más de 30.000 campesinos y en la época de la cosecha unos 45.000 obreros laboraban en la recogida. Desde las alturas del Caney se domina un panorama de tierras llanas y fértiles. En ellas se producen las frutas más jugosas y dulces de toda Cuba, famosas en el país por su rica pulpa. Los cubanos no han podido encontrar en ninguna parte del mundo nada que pueda sustituir el embrujo de estas frutas inolvidables que se cosechaban en su paraíso robado. Desde Puerto Boniato, el balcón de Santiago de Cuba, la vista es imponente. A la izquierda, un mundo de montañas. Al frente, la bahía santiaguera. El Morro era uno de los puntos de más atracción para los turistas que visitaban Santiago de Cuba. La bahía de Santiago, siempre quieta como un cristal, descansa a los pies del lomerío. En Santiago está la tumba del apóstol José Martí. Quizás está aún en el mismo lugar, a no ser que los comunistas la hayan destruido. Yo quiero, cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Sobre la Villa del Cobre, de terrosos callejones, en un altozano, se levanta el templo humildísimo que los hombres han edificado a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Eres la madre de Cuba, madre de la humanidad. Eres la preciosa Virgen, santa y pura de la caridad. Por primera vez, y en los momentos en que ya el pueblo de Cuba entraba en las sombras, la Virgen de la Caridad del Cobre emprendió a hombros de fieles un recorrido por toda la isla. Fue como un milagro. La Virgen venía a confundirse con su pueblo agonizante. Llegó al crepúsculo. Había angustia en todos los corazones, pero ella trajo la esperanza. El Congreso Católico rindió tributo al apóstol como si quisiera apelar no solo al sentimiento religioso, sino también a las entrañas mismas de la cubanidad. Ya se había planteado abiertamente la pugna entre el arraigado sentimiento católico del pueblo cubano y el afán destructor de los conquistadores y sus cómplices nativos. Y esto quedó evidenciado en el desfile de antorchas y banderas por las calles de La Habana para recibir a la Virgen. Puro pueblo, transido de fervor religioso, volcado sobre las calles para expresar su temor, su angustia y sus esperanzas. La Virgen del Pueblo llegó al final de su largo camino y quedó instalada por solo unos días en el altar que le habían adornado en el centro mismo de la ciudad. El cardenal Arteaga estaba viviendo sus últimos días, que eran de profunda desolación, y en La Habana en aquel momento se produjo el encuentro que iba a preparar los ánimos para la dura prueba que se avecinaba. Hubo misas a la Virgen de la Caridad y hubo en aquellos días un milagroso diálogo entre la patrona y su pueblo. Vinieron las confesiones en masa y todos, blancos y negros, se postraron humildemente para abrir sus almas. Sobre la isla de Cuba se cernía el ave agorera de la destrucción y la muerte, y el pueblo
lleno de presentimientos, oraba. Sobre un fondo de campanas al vuelo, aquel pueblo, ya despierto pero aterrorizado, esperaba su trágica hora. La despedida de la Virgen fue para muchos un adiós último, porque iban a morir. Para otros, solo un hasta luego esperanzador. El poeta Ernesto Montaner dejó unas estrofas iluminadas. Dame tu luz, oh madre, que es la luz que redime, para hablarte de un pueblo que solloza y que gime. Madre, a un pueblo que sangra le hace falta tu luz, porque es la misma sangre del Señor en la cruz. Señora, por la sangre del Hijo derramada, pon tus manos divinas en la patria angustiada. Salva a Cuba, Señora del amor verdadero, que hoy es Cuba la patria, quien sangra en el madero. Fuera de Cuba, por los caminos del mundo, eran cada vez más los peregrinos. Casi todos los compositores ya estaban fuera de la isla, haciendo música triste y nostálgica. Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Habana, como extraño el sol indiano de tus tardes. Habana, como sueño con mi hamaca entre tus palmas. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos de cuando buscaba tu luna por el malecón. Ay, Habana, Habana, cuánto anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. Habana, cuánto anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido, no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. De volver, Habana. La Cuba de ayer no era el producto de tal o cual gobierno. Podría decirse que el desarrollo se produjo a pesar de los vaivenes políticos. Una vista aérea de La Habana, sus caminos, sus plazas, sus edificios, revela una ciudad moderna. El progreso industrial en los últimos años fue impetuoso. La industria harinera llegó a niveles insospechados. La Compañía Cubana de Electricidad tenía plantas que producían energía eléctrica suficiente para una ciudad que era toda luz. Las refinerías de petróleo instaladas en las cercanías de La Habana daban trabajo a millares de obreros. La Habana vieja y la nueva se entremezclaban caprichosamente. Los viejos castillos del Morro y la Punta, cargados de historia colonial, se confundían con modernas edificaciones. El
El monumento a Máximo Gómez estaba junto al túnel de la bahía, que abría la perspectiva de una nueva ciudad, ancha y luminosa, hacia el este. Era una ciudad tan pujante que ya no cabía en sí misma y se desbordaba en todas direcciones. El Palacio Presidencial, un organismo inútil en esta época de capitanes generales rusos, era el símbolo de la soberanía de la próspera nación del Caribe. El Capitolio Nacional había sido construido en la década del 20 y daba majestad al Congreso. Las pasiones políticas en el pasado no pudieron opacar la obra legislativa de defensa y progreso nacional. Aquellas leyes marcaron el paso del desarrollo social y económico. En el centro de la ciudad tenía el apóstol José Martí una modesta estatua que era la meca de todas las devociones patrióticas. San Rafael y Galiano era el centro de la elegancia, la llamaban la esquina del pecado. Ya no existe. Ya en Cuba no se peca más, ahora se agoniza. Por el malecón, una larga cinta de plata sobre la que se desborda la luz, se asomaban los habaneros al mar. La nueva generación de arquitectos cubanos se expresaba en concreto y cabillas, con un estilo propio y adecuado al trópico. Modernos edificios abiertos al sol formaban el perfil de una Habana nueva y proyectada hacia las alturas. Edificios de apartamentos situados en el corazón de la ciudad o en sus barrios ofrecían apartamentos cooperativos a bajo precio y pagaderos en 20 años. Gentes de la clase media y obreros vivían confortablemente gracias a los planes de financiamiento. Los rusos que se han apoderado de los apartamentos a lo largo del malecón, y sin pagarlos, por supuesto, han encontrado un paraíso que no quieren abandonar. En el mismo malecón, junto al mar, estaba instalada la Embajada de los Estados Unidos en un edificio moderno sobre el que ondeaba la bandera norteamericana. El Hotel Nacional fue en un tiempo lejano el hotel más lujoso de La Habana. Frente a él, junto al mar, se erguía el monumento al barco de guerra Maine, que estalló en la bahía de La Habana en 1898. El monumento fue destruido por los comunistas, pero los habaneros siguen recordando. Durante el período republicano, las banderas cubana y americana se entrelazaban junto al monumento al Maine para recordar a los centenares de bravos marinos norteamericanos que perecieron en el desastre que dio origen a la guerra hispanoamericana. El Maine era un símbolo para el pueblo cubano. En el Venado había un hermoso monumento al expresidente José Miguel Gómez. La Habana resplandecía con avenidas bien construidas que enlazaban el centro con los barrios extremos y que servían para descongestionar el tránsito de los miles de automóviles que circulaban. En el perfil de la ciudad se destacaba la gigantesca mole del Hotel Hilton, el más moderno de La Habana. El turismo era una fuente de riqueza que daba trabajo a miles y miles de cubanos. El interior del hotel era de extraordinaria belleza. Ingenieros, artistas y obreros cubanos fueron los realizadores de esta obra. Hoy el Hilton, abandonado y sucio, alberga a los agitadores de la América Latina que van a recibir su dosis de adoctrinamiento. Desde los balcones del Hilton se veía una ciudad hermosa, prometedora, rugiente de esfuerzo humano, ajena al trágico destino que la aguardaba. Por la noche, La Habana irradiaba luz. Era una ciudad pletórica de vida, henchida de amor,
abierta al extranjero, dulce para sus hijos. La piscina del Hilton, hecha para el disfrute del turismo, era de belleza y dimensiones extraordinarias. Cuba tenía atractivos que la hacían competir con Miami, y ya en los últimos años era una meca para todos los viajeros de los Estados Unidos, y Miami servía como un trampolín para saltar a La Habana y sumergirse en el embrujo de su ambiente. La Habana era también una ciudad de iglesias cuyos campanarios se elevaban al cielo como intentando llegar a él en un esfuerzo místico. La iglesia de la calle Reina tenía un Cristo acogedor. Se reconstruían los viejos caminos. La avenida de Carlos III data del siglo XIX. La Habana tenía también un río, no muy caudaloso, pero sí hermoso. Quizás los comunistas no hayan podido llevárselo. En un principio la ciudad empezó a ensancharse hacia el oeste, siguiendo la costa, y surgieron repartos maravillosos. A lo largo de la Quinta Avenida de Miramar, el viajero iba contemplando la aparición de residencias que competían en hermosura y que eran despliegue de arquitectura de todos los estilos. Clubs, iglesias, jardines de ensueño, todo salía al paso del caminante en aquellas barriadas, hoy convertidas en huertos y gallineros. Marianao, junto a La Habana, tenía un lema dinámico: la ciudad que progresa, y progresaba de verdad, porque en el trasfondo de la vida cubana había una capacidad creadora que desafiaba todas las dificultades. Cae la noche sobre la ciudad de San Cristóbal de La Habana. Ha terminado una jornada de trabajo. En el alma de la ciudad palpitan anhelos nocturnos. Un día menos, una noche más por delante. Con la piel de una ciudad ajetreada se oculta una vida nocturna intensa. El cubano solía trabajar para vivir. Montmartre era una réplica de París. El show diario de Montmartre no tenía nada que envidiarles a los de la Plaza Pigalle. Los chavales de España están entrelazados a la vida sentimental de una Cuba que ya pertenece al pasado. Lisboa antigua reposa, llena de encanto y beldad, que fuiste hermosa al sonreír y al vestir tan airosa.
manto de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. Lisboa antigua, Lisboa de mis cantares, cuando estoy cerca de ti, ya no tengo más pesares. Eres la cuna de mis amores. Eres mi ángel, mi cielo y mi pasión. Eres jardín en flor. La cuna de mis amores. Eres mi ángel, mi cielo y mi pasión. Eres jardín en flor. Eres jardín en Tropicana era una especie de paraíso bajo las estrellas, como rezaba su lema de propaganda. Un elegante salón estaba dedicado a juegos de azar. Era la meca del turismo. Cada noche, bajo las estrellas de Tropicana, se producía un milagro de luces, de ritmo, de mujeres. Toda la sensualidad criolla se desbordaba en aquella pista de un cabaret que tenía fama internacional. No había nada decadente ni corrompido en el vivir apasionado del cubano, sino todo lo contrario. Impulso vital, excedente de energías, todo lo cual ha tenido otras manifestaciones más peligrosas en el orden político. Hay miles de turistas en el mundo que recordarán siempre los shows de Tropicana con nostalgia.
carnavales en la Cuba de ayer eran una zarabanda de locura popular. Hasta los escolares de los institutos militares desfilaban con sus bandas de música y sus banderas. Los niños huérfanos iban al carnaval con su música y banderas de todos los países de América. Era un pueblo que se educaba en el espíritu de solidaridad con los otros pueblos hermanos. Los carnavales de Cuba rivalizaban con los de Niza, los de Brasil o el Mardi Gras de Nueva Orleans. Y era como si un aire de locura se apoderara de la ciudad, que se entregaba frenéticamente a su fiesta favorita. Por horas y horas seguía el desfile de bellezas. Muñecones gigantescos ponían una nota pintoresca en los carnavales habaneros. Carrozas que llevaban los nombres de firmas comerciales rivalizaban en lujo. Miles de automóviles adornados se incorporaban a la interminable caravana del carnaval. Los chinos de Cuba, que integraban una colonia numerosísima, también se arrojaban en los brazos de Momo. La carroza de la China milenaria, con su música peculiar, era una nota exótica en los carnavales. La mujer china, de belleza singular, se incorporaba a la fiesta cubana con ardor poco asiático. Cuba era un crisol de razas, y en el carnaval, como en el resto de la vida cubana, se fundían todos los ingredientes raciales. De tierra adentro venían hacia la capital los campesinos con sus carrozas. La nota que predominaba en el carnaval de La Habana era la belleza femenina. Para la fiesta de Momo se elegía una reina con su séquito de damas. Toda la vida cubana, hasta el momento en que se produce la hecatombe comunista, gira en torno a la alegría y la luz. Ya en Cuba no hay carnavales alegres, ni podrá haberlos hasta el día de su liberación. Súbitamente doblados bajo el peso del estallido revolucionario, los cubanos han perdido esa alegría, que era el don más preciado que tenían entre tanta abundancia de bienes materiales. España, con su música deslumbrante, se asomaba a los carnavales habaneros.
El carnaval era desfile en la ciudad, pero se continuaba por las noches en bailes de máscaras. El del Miramar Yacht Club era famoso por su alegría y diversión. En los lugares de diversión, la comparsa hacía acto de presencia cada vez que llegaban los carnavales. Los ritmos afrocubanos que brotaban de lo más hondo de una sociedad, en cuya composición el negro tiene una presencia constante, estallaban todos los años en las famosas comparsas que se escenificaban al final del desfile de carnaval. Los ritmos negros se apoderaban de la calle y lo dominaban todo. Había comparsas estilizadas en las cuales el ingrediente africano se diluía en trajes elegantes y en gestos más cuidados. La muy famosa de las jardineras desfilaba todos los años, tratando cada vez de ser más fina y delicada. Los versos del poeta Talet describen la rumba. Chaki, 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 charaki, chaki, 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 charaki. Hasta el suelo sobre un pie se baja y da media vuelta José Encarnación. Y niña Tomasa se desarticula. Y hay olor a selva, y hay olor a grajo, y hay olor a hembra, y hay olor a macho. Al suelo se viene José Encarnación y allí se revuelca con 1000 contorsiones. Se le sube el santo, se rompió el bongo. Chaki, 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 charaki, chaki, 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 charaki. La comparsa es incansable. El ritmo es monótono, pero pegajoso. Zumba mamá, la rumba y tambo. Mabimba, mabumba, mabomba y bombo. Al final de la noche, el embrujo de las comparsas lo invade todo. Y blancos y negros se lanzan al baile revueltos. Unos versos del poeta Bayagas resumen el final de la jornada. La comparsa ronca perdiéndose va, que lejos, lejana, muriéndose va. Se apaga la vela, se hunde el tambor. La comparsa conga desapareció. La
Cuba de ayer queda atrás en el tiempo y en el espacio. Estamos otra vez en Miami, la ciudad que ha dado acogida a los cubanos del éxodo. La ciudad que va perdiendo su fisonomía americana para tomar el acento cubano. La vida nocturna en Miami está animada por la presencia criolla que aporta una angustiosa inquietud. Yo volveré, Cuba mía, yo volveré, yo volveré, y tu suelo lo besaré, porque sin ti mis canciones no vivirán, porque sin ti todo nada se volverá. Mis canciones no quieren llorar la distancia. Mis canciones no quieren vivir lejos de ti, lejos del mar, de ese cielo que incita a cantar, de tu virgen del cobre, de tu sol y tu sal, lejos de ti, Cuba mía, no quiero vivir, porque es algo terrible, como en vida morir. Yo volveré, necesito de tu calor, de tu sentir, de tus besos, de tu dulzor. Yo volveré, te lo juro, que volveré. Yo volveré y para siempre me quedaré. Los cubanos tienen el deber de rescatar a Cuba y lo harán. Pero el mundo libre, sus soldados, tienen también el insoslayable deber de cooperar al rescate de la isla perdida. Cuba no es, de ningún modo, una nación que se ha incorporado voluntariamente al comunismo. La isla infortunada no ha escogido su trágico destino. Ha sido secuestrada, ha sido robada. Es un jirón de América robado a América y al seno de ella. A la comunidad del mundo libre debe volver y tiene que volver. Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. El caso de Cuba interesa a toda América, porque allí se juega el destino de América. Olvidar la isla, intentar convivir con el usurpador, sería la mayor de las locuras. De Cuba, en tiempos de la conquista, partieron los veleros que llevaban al conquistador y al misionero con su cruz. Aquella era una obra civilizadora. Hoy, en Cuba, se trama la conquista destructora. De Cuba saltan a tierra firme los adoctrinadores del anticristo. Para Cuba y para todo el continente está planteado un dilema trágico. ¿Matamos o nos matan?